Introducción al psicoanálisis, clase séptima. Hoy vamos a estudiar la resistencia y la represión. Para el psicoanálisis, la represión no es un término negativo o peyorativo. La represión es parte constitutiva del aparato psíquico. Estamos estudiando la introducción al psicoanálisis y por tanto hemos partido de la primera tópica del aparato psíquico que describió Freud en la interpretación de los sueños. Un aparato psíquico constituido por una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. Si nos retrotraemos al estudio sobre los sueños, vemos cómo el discurso manifiesto, el relato del sueño tal y como lo recuerda el paciente, eso formaría parte del consciente, de la parte consciente. Cuando le pedimos al paciente asociar libremente acerca de ese sueño o de la parte del sueño que nosotros le proporcionamos, todas las ideas latentes que surgen en el soñante, a raíz de esa propuesta, las ideas latentes que van encadenándose mediante la asociación libre, eso sería del ámbito de lo preconsciente. Mientras que el deseo inconsciente solamente podemos llegar a él a través de la interpretación psicoanalítica, es decir, el deseo inconsciente del paciente X es la interpretación de su deseo en su psicoanálisis. En esta primera tópica del aparato psíquico, entonces, ¿dónde podemos ubicar la represión? La represión sería una barra continua, impermeable, que se establecería entre lo inconsciente y lo preconsciente. Es decir, los contenidos inconscientes no pueden acceder a la conciencia, no pueden atravesar la barra de la represión. Entre la conciencia y el preconsciente hay una barra permeable, discontinua, que sí que permite que los contenidos de la conciencia pasen al preconsciente, mientras que los contenidos preconscientes también con un pequeño esfuerzo de atención por parte de la conciencia pueden pasar a la conciencia, es decir, entonces una barra permeable y discontinua, en comparación con esa otra barra continua, doble e impermeable que separa a lo inconsciente de lo preconsciente y que impide que contenidos de ambas instancias pasen a cualquiera de las otras. La represión es, por tanto, una parte del aparato psíquico. Pero el aparato psíquico también se constituyó una primera vez en nosotros en torno a ese momento cuando pasamos por la máquina hominizante o el complejo de Edipo que funda la constitución de nuestro aparato psíquico en una parte consciente e inconsciente. Ahí se produjo por primera vez lo que llamamos represión primordial o represión estructural, que nos llevó a reprimir las relaciones con las figuras incestuosas, padre-madre, relaciones con estas figuras que se reprimieron, pero no desaparecieron, sino que devinieron inconscientes. A partir de ese momento, el aparato psíquico queda estructurado en una parte inconsciente y una parte consciente. Esa sería la primera represión que fundó el aparato psíquico, pero a partir de aquel momento todas las represiones secundarias que realizamos en nuestra vida están de alguna manera influenciadas, tocadas, sustraídas al influjo de esa primera represión primordial. Por tanto, la represión es una parte del aparato psíquico y también es un proceso psíquico que realizamos en nuestra vida, ¿no? ¿En qué consiste este mecanismo de la represión? Bueno, pues consiste en que cuando reprimimos algo, ¿no?, es que no queremos saber nada de ello. Entonces lo que hacemos es alejarlo de nuestra conciencia.
por alejarlo de nuestra conciencia no ha desaparecido, sino que deviene inconsciente, lo hacemos inconsciente. Pero ahora esos contenidos, esas representaciones van a estar ejerciendo su influencia desde la parte inconsciente de nuestra mente. Lo inconsciente es, para el psicoanálisis, la parte más importante del aparato psíquico. No solo porque es la mayor parte de los contenidos de nuestra mente son inconscientes, sino porque también lo inconsciente sobredetermina y produce tanto la conciencia como lo preconsciente. Es decir, la manera en que las ideas latentes, las ideas preconscientes se asocian, se agrupan, se condensan, se desplazan, etc., va a estar siempre determinado o sobredeterminado, para ser más precisos y más exactos, por nuestros deseos inconscientes. Recordemos también que lo que podemos reprimir en el aparato psíquico son las representaciones, pero los afectos son irrepresibles. Esto hace que un afecto asociado a una representación reprimida o una representación intolerable para la conciencia puede desplazarse en busca de nuevas representaciones que sean más tolerables, más potables para la conciencia, ¿no? Y en asociarse a otras representaciones preconscientes que van a ser organizadas de acuerdo o condensadas de acuerdo siempre con el influjo de los deseos inconscientes y de los afectos desplazados. Entonces, los contenidos que nos llegan a nuestra conciencia, bien en forma de sueños, bien en forma de síntomas, en forma de lapsus, ¿vale? Van a ser contenidos ya productos elaborados, han sido sometidos a un proceso de elaboración inconsciente. Pero saber de estos contenidos, de la manifestación de estos contenidos, de la apariencia de estos contenidos disfrazados, desplazados, deformados, no implica saber del deseo inconsciente que los produjo, que dio lugar a ellos. Para saber de ese deseo inconsciente solamente podemos acceder a él a través de la interpretación de un psicoanalista. La resistencia va a ser la manifestación de la represión durante el psicoanálisis, durante el tratamiento psicoanalítico. Si hubo una represión, si hubo una fuerza en nosotros que se opuso a saber de esos deseos inconscientes, es decir, que hizo que estos deseos inconscientes se olvidasen, pasasen a ser precisamente inconscientes, ahora esa fuerza también se va a manifestar durante el tratamiento psicoanalítico, también ejerciendo una oposición al psicoanálisis, una oposición al descubrimiento o a la producción de esos deseos inconscientes. La resistencia durante el análisis se va a manifestar de diferentes formas. La resistencia siempre va a estar presente durante el tratamiento psicoanalítico, bien sea un tratamiento de un paciente enfermo que viene al psicoanálisis con el objetivo de curarse y transformarse para evitar de nuevo la producción de esa enfermedad, bien sea el tratamiento psicoanalítico de una persona no enferma que lo que pretende es crecer, dar el siguiente paso que le toca dar en su vida, disfrutar al máximo de su momento vital, etc. Siempre va a haber una resistencia que se va a manifestar en el análisis. El psicoanalista debe saberlo, no se sorprende por la existencia de esta resistencia, sino que la conoce y va a hacer va a jugar, va a manejarla de tal manera que sea un elemento favorable al tratamiento y al psicoanálisis de ese paciente. Parece difícil a veces pensar en esto, ¿no? Que una persona que tiene todo su deseo puesto en la curación, en el tratamiento, bueno, pues que también existan en esa persona, en ese sujeto, fuerzas en contra de la progresión del tratamiento. Pero esto es un término que ya Freud tomaba de la física, ¿no? El término de resistencia, y es que bueno, siempre se va a producir con un movimiento a favor y también un movimiento que se resiste a la progresión del primero.
No olvidemos que la enfermedad fue la mejor solución a la que pudo optar una persona para resolver el conflicto psíquico en el que se encontraba en un momento de su vida determinado. Por supuesto, es una solución muy costosa a largo plazo, porque la enfermedad, si bien le permitió resolver el conflicto psíquico en su realidad psíquica, en la realidad nada quedó resuelto, era solamente una resolución en su realidad psíquica. Fue como una realización de deseos, pero no fue una verdadera realización material de sus deseos. Por tanto, la resistencia va a ser una puesta en acto de la represión durante el tratamiento. Puesta en acto que el psicoanalista va a poder observar, va a poder escuchar y va a poder indicar al paciente con el objetivo de que éste pues pueda superar esa resistencia y pueda continuar su asociación libre y su análisis. La manifestación de las resistencias en el análisis va a ser muy variada, puede cambiar de forma, a veces adopta formas muy sutiles, en otras ocasiones formas más grotescas, pero siempre va a estar. Por ejemplo, una manifestación de la resistencia pues puede ser que el paciente no se ajuste a la técnica psicoanalítica que le hemos dicho que tiene que seguir, ¿no? Que es expresar en voz alta todas aquellas ocurrencias que acudan a su mente durante la sesión. Fantasías, recuerdos, sentimientos, etc. En algunas ocasiones observamos cómo al paciente en análisis le cuesta más cumplir esta indicación terapéutica. Pues eso sería efecto de una resistencia. En otras ocasiones se manifiesta en forma de accidentes casuales, de frases adversas al tratamiento que provienen de alguna persona cercana a su entorno familiar o su entorno de allegados. Múltiples excusas, digamos, para el análisis o el tratamiento que desde el punto de vista del análisis se leen como resistencias y que acontecen especialmente cuando en el tratamiento se está llegando al abordaje o a la elaboración de algunos contenidos, especialmente sensibles por encontrarse en conexión, en asociación con los contenidos reprimidos. En ocasiones los pacientes mismos nos indican que no nos dijeron, no expresaron en voz alta alguna de sus ocurrencias o pensamientos porque pensaban que no tenía nada que ver con la situación o por creerlos demasiados absurdos o porque simplemente les daba vergüenza comunicar algo de esos contenidos. Estos son efectos de las resistencias en análisis. El estado de duda característico en la neurosis, cuando se produce en el análisis, también puede ser leído como un efecto de la resistencia. En el psicoanálisis sabemos que los contenidos inconscientes nunca pueden hacerse conscientes. Su condición precisamente es esa, ser inconscientes. En lo inconsciente podemos encontrar deseos sexuales infantiles que fueron reprimidos, pero que alguna vez fueron preconscientes. Y también podemos encontrar deseos, contenidos inconscientes que siempre fueron inconscientes desde el mismo momento en que se produjo esa represión primaria, esa represión inicial que constituyó el aparato psíquico. Siempre fueron inconscientes. En lo inconsciente también vamos a encontrar el caldero de las pulsiones, es decir, pulsión pura, energía vital, el libido, esa energía con la que rodeamos y divinizamos los objetos para poder amarlos. Decíamos entonces que estos contenidos inconscientes no pueden hacerse conscientes, pasar a la conciencia del paciente debido precisamente al efecto de esa barra de la represión. Esta primera aproximación fracasó, ¿no? Porque lo consciente no se puede hacer inconsciente. Y Freud avanza en su investigación y en su descripción
del procedimiento psicoanalítico hasta llegar a definir lo que se llama la transferencia. Es decir, habíamos dicho que la asociación libre del paciente se tiene que producir en transferencia con el psicoanalista. Esto significa que entre el psicoanalista y el paciente se va a construir, se va a producir un campo de energía que llamamos el campo de la transferencia, donde ahora el paciente va a empezar a repetir eso que le pasa, va a empezar a repetir su síntoma en esa relación con el analista, quedando a los ojos del analista, digamos, la posibilidad de interpretar su deseo inconsciente en esa repetición, en esa compulsión a repetirse que manifiesta los contenidos reprimidos. Por ejemplo, un paciente con una úlcera en el estómago que viene tratamiento y que tiene 3 sesiones y empieza a faltar a una de sus sesiones. Es decir, la enfermedad se ha desplazado a la relación transferencial. Ahora lo que ha enfermado ha sido el cuerpo de la transferencia. Ahora lo que se está agujereando es la relación con el psicoanalista. La resistencia es contra el tratamiento. A lo que se resiste el paciente es al tratamiento, pero porque a lo que se resiste realmente es a su propia transformación. El tratamiento psicoanalítico es la vía para su propia transformación. No olvidemos, es como que el paciente ha alcanzado con su síntoma, con su enfermedad, con su situación actual, una especie de equilibrio inestable, una especie de resolución aparente de su conflicto, una resolución a nivel de su vida psíquica. Pero esto le genera en la realidad material, en su realidad real, pues un gran perjuicio. Entonces, hay momentos donde el paciente puede sentir incluso al propio tratamiento como una amenaza a ese equilibrio inestable. Pero el psicoanálisis no le va a quitar los síntomas, no le va a quitar su solución hasta que el paciente no haya producido, no haya construido una estructura psíquica, digamos, paralela a esa del síntoma que le permita sostener su vida sin necesidad del síntoma. Es decir, lo que se va a producir es una transformación en la máquina de producir síntomas. Ya no van a ser necesarios esos síntomas, pero porque se construye una estructura psíquica suficientemente adecuada como para que el paciente pueda continuar su vida sin necesidad de esa resolución temporal a la que mejor pudo llegar, que era su enfermedad. En los pacientes hombres es común que se transfiera a la relación analítica, a la relación transferencial, pues sentimientos que tuvieron hacia su padre, ¿no? Y que pueden servir de resistencia a su psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, el deseo de independencia, el deseo de vivir solo, sin la ayuda del analista, el amor propio que impulsa a un hijo a querer superar a su padre, a ser mejor que su padre, la repugnancia a echar sobre sí el peso del agradecimiento al psicoanalista, ¿no? A veces incluso parece que pesa más el deseo de confundir al psicoanalista, hacerlo sentir impotente o triunfar sobre él. En las mujeres es más común transferir al psicoanalista sentimientos cariñosos, eróticos, ¿no? Que a veces se decepciona cuando el psicoanalista pues, bueno, reacciona frente a ellos con la cortés frialdad que un médico pues, tiene que tener en la relación con su paciente. También pueden aparecer resistencias intelectuales en contra del psicoanálisis, pero estas resistencias no deben condenarse porque van a ser para nosotros también material de análisis, también nos van a dar información acerca de la vida psíquica de ese paciente, como en acto psicoanalítico. Al principio esas tendencias se van a poner al servicio de la resistencia, ¿no? Pero nosotros, o el psicoanalista, lo que va a hacer es tratar de manejarlas de forma que sean útiles al tratamiento, en provecho y continuación del tratamiento psicoanalítico. Es decir,
Estas resistencias no amenazan el éxito del tratamiento psicoanalítico porque el psicoanalista ya cuenta con ellas. El psicoanalista ya sabe que van a estar durante todo el tratamiento presentes. A lo largo de todo el tratamiento de cualquier paciente van a estar presentes estas resistencias, que además van variando de forma, van variando de intensidad. Hay determinados momentos del tratamiento cuando se abordan ciertos temas que son novedosos o de los que no se había hablado antes, que aparece esta resistencia, se hace más intensa a medida que nos vamos acercando al núcleo de la cuestión a analizar, y una vez superada, hay un momento que superado ese tema del que se está hablando, se está asociando, también la resistencia decrece o disminuye. ¿De dónde procede esta resistencia? ¿Cómo podemos explicarla? Bueno, pues como hemos dicho, esta resistencia parte del mismo hecho de que existe represión en el aparato psíquico. Es decir, son las mismas fuerzas que produjeron el estado patológico las que ahora se están oponiendo a ese proceso que va a permitir transformar al sujeto o transformar su estado patológico. El síntoma dijimos que era como un sueño o un lapsus, era un producto sustitutivo. Un producto sustitutivo que permitía como la realización de un deseo en el síntoma. Recordemos el caso de la paciente neurótica obsesiva que corría de una habitación a otra, mostraba la mesa a la criada donde en la mesa había una mancha de tinta roja y repetía esto todos los días, ¿no? Recordemos que con ese síntoma la paciente que conseguía rehabilitar a su marido, hacía potente de nuevo a su marido, pero lo hacía potente en su realidad psíquica. En la realidad real era una persona joven, totalmente aislada socialmente, no mantenía relaciones sexuales con ningún hombre, quería separarse de su marido, pero su extrema escrupulosidad y moralidad se lo impedía. Además tenía una neurosis obsesiva, realizaba actos rituales diversos, etc. Es decir, en la realidad material se trataba de una persona enferma con su vida muy limitada, pero en su realidad psíquica ella restablecía y rehabilitaba a su marido. De este modo, el síntoma de esta paciente era una especie de satisfacción sustitutiva de su deseo sexual reprimido. Pero a la vez también, además, este síntoma no solamente lograba satisfacer sustitutivamente un deseo, sino que también castigaba a la vez ese mismo deseo, porque el desear separarse del marido, el desear encontrar otra pareja, era castigado a la vez, y además se le impedía hacerlo mediante el síntoma. Es decir, el síntoma va a cumplir esas dos funciones. Es decir, por una parte la satisfacción sustitutiva de un deseo reprimido y por otra parte el castigo a ese deseo. Va a cumplir las dos funciones el síntoma. Bueno, esto hace que realmente exista también una fuerza en contra de la disolución del síntoma, de la disolución de esa resolución que fue la enfermedad, ¿no? Pero como decimos, en psicoanálisis va a permitir trabajar todos los elementos del aparato psíquico, porque lo que viene a trabajar es el funcionamiento psíquico. Hemos hablado de la primera tópica y la estructuración del aparato psíquico en consciente, preconsciente e inconsciente. Pero después, en el yo y el ello, Freud 23 años después, va a complejizar esta cuestión. La segunda tópica freudiana ya no solamente hay una parte consciente, preconsciente e inconsciente, sino que ahora van a haber varias instancias en el aparato psíquico que se van a poder relacionar de manera intersistémica, es decir, entre las diferentes instancias, y también intrasistémica, entre la parte consciente o inconsciente de cada una de estas instancias. Esta nueva estructuración, segunda tópica freudiana, es aquella que divide el aparato psíquico en un yo, en un ello y en un superyo.
El yo sería esa instancia reguladora, un árbitro, un mediador que trabaja con las otras partes, con el ello, con el superyo y también con la realidad, tratando de conciliar los deseos y las exigencias de cada una de estas instancias. El ello sería todo inconsciente e incluiría esos contenidos reprimidos, esos contenidos inconscientes desde siempre, que fueron reprimidos desde el mismo momento que se constituyó el aparato psíquico, y todas las pulsiones, la libido en estado puro. Y en el super yo estaría la internalización de las figuras paternales, y es aquel que nos viene a decir como tu padre debe ser, pero hay algo que solo le está reservado para tu padre, ¿no? Entonces, también el yo y el super también en el yo y el super yo hay una parte consciente e inconsciente. Y además de las relaciones intersistémicas, se relacionan la parte consciente del yo con su parte inconsciente y la parte inconsciente del super yo con su parte inconsciente. De tal manera que la tópica, ¿no?, del aparato psíquico se complejiza bastante en el año 1923 con el texto El yo y el ello. Así que la represión fue un acontecimiento que ocurrió en todos nosotros, a partir del cual nos dividimos en una parte consciente y una parte inconsciente. Se van formando estas instancias con la represión del ello, nace el yo, y el heredero del complejo de Edipo es el superyo, la internalización de las figuras paternales. El yo se va a ir construyendo también por identificaciones que vamos haciendo a lo largo de la vida. Y el yo sería como la parte más ilusoria de nuestra persona, ¿no? Porque nos hace creer que somos completos, que somos eso, y sin embargo es una ilusión. También en nosotros está toda esta parte inconsciente de la que nada sabemos, o que sabemos de ella porque la vemos proyectada en otras personas. Es como si fuera un ser extraño que vive con nosotros, pero es parte de nuestra mente también. La represión no tiene efecto solo una vez, sino que va a tener efecto muchas veces en nosotros, igual que el complejo de Edipo no aconteció en nosotros en nuestra infancia y ya está, sino que se reedita a lo largo de nuestra vida muchas veces. Pasamos por él a lo largo de nuestra vida en múltiples ocasiones. Entonces, la represión siempre va a estar ahí y la resistencia en el análisis siempre va a estar ahí. Inicialmente se consideraba que la resistencia provenía del yo, ¿no?, porque el que ejercía también la represión era el yo. Pero con esta complejización de la segunda tópica freudiana, también Freud va a definir con mucha más especificidad y mucho más detalle las diferentes resistencias de dónde provienen, ¿no? Y nos dice que hay tres resistencias que parten del yo, hay una resistencia que proviene del ello y otra que proviene del superyo. Las tres resistencias del yo, una va de mano, decíamos, es la otra cara de la represión, porque hubo represión, ahora hay resistencia a saber de esos contenidos reprimidos y que se va a poner de manifiesto en el análisis. La segunda represión, la segunda resistencia también del yo, provendría del hecho de la transferencia, ¿no? Decíamos, ahora enferma el cuerpo de la transferencia y también ahí se van a poner de manifiesto las resistencias del paciente. Y la tercera resistencia, que también proviene del yo, aunque tiene una naturaleza de carácter diferente, es la resistencia que se deriva de la ventaja de la enfermedad. Y es que esa enfermedad, ese síntoma, al paciente le produce una satisfacción sustitutiva de un deseo, a la vez, ¿no?, que castigaba también, pero se produce una satisfacción sustitutiva de un deseo. Esto es una ventaja primaria de la enfermedad. También va a haber ventajas secundarias y terciarias, ¿no?, de que la gente, pues a esa persona, por el hecho de ser un enfermo, le cuida más o tiene una atención especial con él. Y también las derivadas de los beneficios económicos que puede estar teniendo
una enfermedad, en el sentido de cobrar una paga o etcétera. Pero esto ya son ventajas secundarias y terciarias. La ventaja primaria es que con el síntoma, con la enfermedad, hay una satisfacción sustitutiva de un deseo sexual reprimido. La cuarta de las resistencias es una resistencia del ello y tiene que ver con la propia elaboración de los deseos inconscientes, es decir, el ello trata constantemente de expresarse, y eso puede ser una resistencia para el tratamiento. Y por último, la quinta resistencia es una resistencia más oscura, más difícil de manejar y es la que proviene del super yo. Tiene que ver con el alivio moral que le permite al paciente el síntoma o la enfermedad. Y es que de alguna manera también ese síntoma, esa enfermedad, supone un castigo para el deseo inconsciente que a la vez que es como que se realiza con el síntoma, también aparece limitado y castigado por el super yo. Entonces aquí en ese alivio que el castigo le produce al paciente aparece la quinta resistencia al tratamiento y a la transformación. Es esta una resistencia compleja de manejar y que frena todo avance hacia el éxito del tratamiento o el éxito en la vida de ese paciente. Recordemos que la capacidad de todo sujeto normal de producir sueños es la misma capacidad que tiene para producir síntomas, para producir lapsus, para enfermarse. Es decir, la energía proviene del mismo lugar y es por efecto de ese deseo inconsciente que trata de expresarse y efecto de la represión que lo impide, que el deseo tiene que burlar la represión, pues disfrazándose, desplazándose, construyendo productos camuflados, productos disfrazados y haciendo como si se realizase, aunque en realidad, en la realidad material de la vida material de ese paciente se encuentra muy limitado, se encuentra enfermo y su deseo sigue sin realizarse en la realidad material, aunque en su vida psíquica es como si ese deseo estuviese realizándose. Hasta aquí la clase de hoy, resistencia y represión. Espero que haya quedado un poquito aclarados estos términos psicoanalíticos, conceptos que forman parte de la teoría del inconsciente, que no son peyorativos, que no son negativos, sino que forman parte de lo que es el aparato psíquico y también del propio tratamiento psicoanalítico. El psicoanálisis los tiene en cuenta, los incluye y también trabaja con estos elementos para facilitar de alguna manera el avance, el progreso del psicoanálisis de un paciente y poder llegar sin más a interpretar su deseo inconsciente y construir una historia de deseos de ese paciente en análisis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a continuar. La próxima clase es la sexualidad humana, así que les esperamos. Pueden enviar, si lo desean, sus preguntas al correo electrónico info@virginiabaldominos.com o consultar nuestra página web www.virginiabaldominos.com. Gracias de nuevo. Continuamos la próxima clase.